sea, una cosa es que no me pagues por la energía que me sobra y otra cosa es que encima me cobres. Que cuando yo hice el cálculo del dinero que nos estábamos quedando nosotros de nuestros pocos clientes y extrapolé, vi que las eléctricas grandes estaban quedando cerca de 800 millones de euros al año. Hasta ahora la batería virtual funcionaba cuando los precios eran altos y a partir de ahora también va a funcionar cuando sean bajos. ¿Qué es el asunto de la estabilización de red por sistemas de DRM? Hola Solares, hoy tenemos una visita especial, es Jorge Morales, CEO de Próxima Energía, que nos va a contar algunas de las novedades que tiene de su batería virtual. Como sabéis, Próxima Energía fue el early adopter del concepto de batería virtual aquí en España. Desde el año 2002 llevan dando este servicio. Yo concretamente soy, como sabéis los seguidores del canal, soy cliente de Próxima Energía y estoy súper contento. Buenas tardes, buenos días, Jorge. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Solo un matiz, es de 2022. Ya nos hubiera gustado haber dicho 2002. He dicho 2002. Pero sí, es verdad que fuimos pioneros en España Sí. en maximizar el valor de los excedentes, que es lo que nos motivó a crear esa batería virtual, ¿no? Básicamente porque cuando yo hice el cálculo del dinero que nos estábamos quedando nosotros de nuestros pocos clientes y extrapolé, vi que las eléctricas grandes estaban quedando cerca de 800 millones de euros al año por esto. Y dije, esto no puede ser. Esto no es nuestro, es de los clientes y por tanto, si esos excedentes tienen más valor del que se puede compensar en factura, hay que devolverse de alguna forma, ¿no? Y esa fue la primigenia de lo que hoy ya es un estándar, por suerte, en el sector. Quiero decir que, bueno, lo lanzamos nosotros, pero luego otras muchas compañías lo han copiado, con mejor o peor suerte, pero lo han copiado y yo me alegro de que efectivamente el sector lo haya convertido en un estándar. Sí, porque al final los clientes son los beneficiados. Y de hecho, fue mi caso. Yo estaba con otra compañía, obviaré el nombre, pero estaba muy descontento y estaba buscando dónde cambiarme. Cuando vi esta oferta de la batería virtual, dije, esto es para mí. Y desde entonces estoy con vosotros. Bien, pues si nos puedes introducir un poco, porque yo he leído en tu página web, pero te voy a decir la verdad, no me he enterado muy bien de exactamente qué es esto de la batería virtual 2.0, porque había una cosa que eran las horas proxy, precios negativos, y no me queda muy claro. Y por eso preguntarte qué es esto exactamente la batería 2.0. Vale, pues efectivamente la batería virtual hasta ahora, hasta octubre de 2024, lo que hacía es que servía cuando el valor de los excedentes era muy alto, ¿verdad? Es decir, yo tengo una instalación solar, imaginemos que mi factura antes de los paneles, antes de los excedentes, pues me sale de 40 euros, pero mis excedentes solares pues valen 60. ¿Vale? Lo que ocurría es que hasta que creamos la batería virtual, tú perdías 20, porque lo máximo que te deja el gobierno por un tema fiscal de Hacienda es como máximo llegar a tu factura cero. No puedes cobrar tu recibo de algo, ¿no? Y de ahí la idea de la batería virtual, decir, bueno, pues almacenamos eso en la nube, almacenamos esos 20. Es evidente que para que tú puedas almacenar, por tanto, hace falta que la multiplicación de dos conceptos sea relevante económicamente. Digo dos conceptos porque por un lado está la energía, es decir, tienes que tener excedentes. Si tienes pocos paneles no los vas a ver, no tiene sentido que tengas paneles de batería virtual porque no te va a sobrar. Y en segundo lugar, el precio de esos excedentes tiene que ser alto, porque si no, pues tampoco, ¿vale? Entonces, claro, nosotros hemos apostado desde el principio porque si eso es así, es decir, si la multiplicación de esos excedentes por el valor de los mismos, esos euros, ¿no? Multiplicar kilovatios hora por euros por kilovatio hora, que nos da euros, eso es mayor que tu factura, pues te lo guardamos en nuestra batería virtual. Y eso ha sido la situación que ha habido hasta. ¿Qué es lo que hemos visto en el último año, en particular a partir de abril? Sobre todo en primavera. Estamos hablando con Jorge Morales, CEO de Próxima Energía. Próxima Energía fue la comercializadora pionera en la adopción del concepto de batería virtual en España, posibilitando la consecución de facturas cero. Jorge nos está explicando la evolución de la batería virtual a la nueva versión 2.0, que se adapta mucho mejor a las condiciones de mercado actuales. Y además, más adelante en este vídeo, nos hablará en detalle del concepto hueco de red y del uso de sistemas DRM como herramientas para la estabilización de la red eléctrica española. Abajo te dejo todos los detalles de contacto de Próxima Energía por si precisas más información de sus productos y servicios. Sigamos con el vídeo. Pues que efectivamente el mercado eléctrico español ha hecho algo que no había hecho hasta el momento, que era dar precios negativos. Un precio negativo lo que significa es que los productores de energía tienen que pagar por producir. Sí, precios negativos en exportación, en el pool de exportación. Te recuerdo. El mercado mayorista, claro. Mayorista, sí.
Cuando eso es así, que lo que quiere decir es que, claro, que el sistema se da la vuelta de lo que es natural, ¿no? Por eso son negativos. Y entonces le digo, los productores tienen que pagar por producir, ¿no? Entonces, claro, nos hemos visto, normalmente son cantidades pequeñas, pero nos hemos visto con productores que dicen, oye, pero ¿esto cómo es? O sea, una cosa es que no me pagues por la energía que me sobra y otra cosa es que encima me cobres por la energía que me sobra, ¿no? Y ha habido algunos clientes nuestros, lógicamente, que se han enfadado y han llamado y dicen, ¿pero esto qué es, no? Sobre todo cuando hay algunas otras compañías de la competencia que lo que hacen es que dan un precio fijo por los excedentes, ¿no? Nosotros no somos partidarios de precio fijo, somos partidarios siempre del precio de mercado. El mercado, por definición, es variable, se fija un precio en cada una de las horas del año y ese precio vale tanto para comprar como para vender. Y es un precio de referencia para todo el sector, ¿no? Entonces, a nosotros no nos gustan los precios fijos porque los precios fijos al final acaban convergiendo al precio de mercado, pero tarde, ¿eh? O sea, quiero decir, antes o después lo acaban viendo. Esto seguro que hay algunos de tus seguidores del canal que han visto, incluso algunos clientes nuevos que se fueron, ¿no? Y ahora están volviendo. Sí. Precios que les garantizaban un precio por el excedente, pero luego el truco es que ese precio además iba bajando, cada cierto tiempo lo van bajando, ¿no? O sea, si te ofrecieron 11, no ganan 8 y ahora son 5, o sea, ya va bajando. Y además de que va bajando ese precio por el excedente, resulta que es que te cobran por otro lado. O sea, que resulta que, claro, el consumo que tienes, vamos a llamarlo así, nocturno, pues es mucho más caro que el que tienes con nosotros, ¿no? Con lo que al final tienes que hacer muy bien las cuentas y si no, no te sale. Esto es un poco lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es esto de la batería 2.0 que tiene que ver con las proxiones? Bueno, pues lo que tiene que ver es que, ya digo, hasta ahora la batería virtual funcionaba cuando los precios eran altos y a partir de ahora también va a funcionar cuando sean bajos. Es decir, desde el 1 de octubre de este 2024, cuando ese precio final que tiene que cobrar el cliente es negativo, es decir, le toca pagar, nosotros lo que hacemos es decimos, bueno, pues si tienes contratado con nosotros la batería virtual, ¿vale? Te lo compensamos. De modo que no vas a cobrar por ese excedente, pero al menos tampoco pagas. Es decir, negativo. Y eso se hace hora a hora, ¿vale? Lo digo porque luego en la factura, lógicamente, no se muestra. Nosotros luego adjuntamos, somos muy transparentes y adjuntamos luego un fichero, una hoja de cálculo, por si alguien quiere ver hora a hora, como sí, que se puede descargar, sí. Pero la factura normal no tiene el detalle hora a hora, tiene el total por periodo tarifario, ¿no? Como mucho le salen 3 periodos, ¿no? El periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. Una punta ya no iba. Bien, pues lo que digo es que el cálculo ya no se trata solamente de que en un periodo, típicamente el 3, esos excedentes te salgan a pagar, sino que en cualquiera de las horas de cualquier periodo, ¿vale? Recorremos hora a hora la factura y si en una hora te sale a pagar, nosotros te reintegramos el dinero de esa hora, ¿de acuerdo? De modo que al final lo que hacemos que es, pues, nuevamente maximizar el valor de los excedentes. O sea, es decir, con nuestra batería virtual lo que tienes es, pues, esa garantía de que, en primer lugar, que te vamos a pagar el precio de mercado, que es el que al final la competencia va pagando antes. Pues, no hay engaños. Lógicamente. No te pagamos más para luego quitar de otro lado, ni que se lo quitamos a otro para dártelo a ti, ni al revés. O sea, no. Todos nuestros clientes cobran y pagan el precio del mercado, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que hacemos es decir, bueno, si los precios son muy altos, te lo guardamos en nuestra batería virtual, y si los precios son muy bajos, esa batería virtual actúa como seguro, ¿sí? Como una especie de seguro solar para evitar que pagues por la energía que tienes. Entonces, por ejemplo, yo que soy cliente y tengo activada la batería virtual, ¿esta batería, este cambio a 2.0 se va a hacer automáticamente o tengo que hacer algo? Ya se ha hecho, de hecho ya se han emitido las primeras facturas, Vale. En los primeros días de octubre y efectivamente es automático para quienes ya tenéis la batería virtual, ¿vale? Y además no se incrementa el precio del servicio. La batería virtual sigue costando lo mismo que tuvierais original, ¿vale? Eso sí, lo que hemos dicho es para los nuevos clientes que se den de alta, nos comprometemos a mantener el mismo precio que hay ahora en nuestra página web, que es de 4 euros, 3,9 euros al mes, ¿vale? La batería virtual, siempre y cuando el alta se produzca antes del 1 de noviembre, ¿vale? Después o máximo 2.000 altas. Si no, no nos comprometemos a mantener ese precio. Lógicamente esto, como os podéis imaginar, cuando el precio sale negativo, a mí es que el mercado me cobra. Sí. Para emitir, yo tengo que limitar el volumen de energía que puedo compensar el precio negativo. Y por esa razón, esto está limitado, ¿no? Se ofrece a todos. Claro. Y además, esto yo creo que me ha quedado bastante claro todo cómo funciona el tema de la batería virtual. Creo que esto que estáis haciendo es un buen paso para proteger a vuestros clientes contra los bandazos, porque sé que es cierto que ahora la cosa está bastante estable, pero ya vimos con el tema de Ucrania que la cosa se puede desestabilizar muy rápido con cualquier cisne negro que tengamos a nivel internacional o incluso nacional. Y quería además preguntarte por algo que está haciendo arder un poco las redes y toda la comunidad de esto de autoconsumo solar aquí en España, que es el asunto de la estabilización de red por sistemas de DRM. ¿Qué nos puedes contar? ¿Sabes algo de esto o qué nos puedes contar de esto? Bueno, yo primero lanzaría un mensaje de tranquilidad, ¿no? O sea, es verdad que
cada vez el autoconsumo es mayor. Sabemos que tenemos ya del orden de 7 gigavatios de autoconsumo en España. Es una cantidad relevante, muy relevante ya. Equivale a toda la potencia de las centrales nucleares, que aportan ellas por sí solas del orden del 20% de la energía eléctrica al país. Ese 7 gigavatios de solar no aportan el 20% porque, lógicamente, es mucho menor la aportación solar. La nuclear no funciona las 24 horas del día, mientras que la nuclear sí lo hace. Pero, vamos, ya es una cantidad que supera ampliamente el 2% de la energía del país, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que en algunas horas de ahí, también los precios negativos, hay excedentes solares. Hay demasiada energía solar del sistema y el sistema ya no puede con. Entonces, lo que está ocurriendo es que, claro, cuando hay una gran aportación solar y se produce un fenómeno en las redes, que es lo que se llama un hueco de tensión, típicamente asociado a un disparo de algunos de los elementos de control, ¿no? En la red eléctrica hay un montón de elementos automáticos que lo que hacen es, pues que automáticamente reponen el servicio cuando hay un problema, ¿vale? Los problemas básicos. Luego, problemas más complejos requieren intervención humana, pero los básicos reaccionan inmediatamente. Entonces, en ese momento, imagínate, por ejemplo, un clásico es cambiar una línea por otra. Bueno, en el momento en que un dispositivo automático lo que hace es que de tomar la energía aquí, de repente hay un disparo y arranca la otra línea, pasan unos milisegundos. ¿Vale? Y esos milisegundos lo que hace es que provoca lo que se llama un hueco de tensión. Es decir, cae durante muy poquitos milisegundos, menos de 20 milisegundos cae en la tensión de la red, ¿no? Entonces, claro, que pues muchos de los inversores que tenemos fotovoltaicos en el sistema lo que hacen es que cuando ven un hueco se desconectan. Y entonces, normalmente lo que hacen es que amplían el problema, agravan el problema, ¿vale? Y por tanto, la red eléctrica lleva de hace mucho tiempo exigiendo en las grandes instalaciones protección frente a huecos de tensión. Es decir, lo que tienes que ver es, oye, si hay un hueco, ayuda a la red a recuperarse y no crees otro problema ahí. Bueno, esto en los inversores que se han puesto últimamente en muchas de las marcas ya se incorpora, y los antiguos es verdad que no, ¿vale? Y bueno, y el gobierno lo que ha hecho es proponer que en los nuevos inversores esto se tenga en cuenta. Para los anteriores va a aplicar, lo más probable es que no lo sabemos todavía, pero lo más probable es que no sea retroactivo. Es decir, que lo que trate de hacer el gobierno es exigir, digamos, y aquí en adelante, los nuevos, eso es, en los nuevos proyectos que sea, y ya digo que no va a suponer un sobrecoste relevante porque los últimos inversores que están poniendo en los últimos años ya incorporan esa protección, esa respuesta frente a huecos de tensión, y por tanto no creo que esto vaya a tener un impacto. Pero lo que significa el DRM es que realmente la eléctrica va a tener un control sobre la producción del inversor. ¿Esto es así? Porque lo puede parar o lo puede poner al 25%, 50% o 70%. ¿Es esto así o estoy yo equivocado? Bueno, no sé exactamente cuál es el Es un sistema. El que suelen traer los inversores colocados lleva como 4 posiciones, que es apagado, 25%, 50%, no, 0, 25, 50, 75 y 100%. O sea que pueden controlar la producción de tu... Perdona, se ha caído. No sé qué ha pasado, pero bueno, estábamos hablando del DRM, no sé si quieres enganchar ahí. Sí, sigo. Lo que te decía, que el DRM, los que vienen instalados antes y ahora, porque en realidad todos los equipos que estamos comprando ahora domésticos, los industriales, los domésticos todos traen el DRM puesto. Entonces trae como para 4 posiciones, apagado 25, 50, 75 o 100%. Con esto se supone que se ayuda a recuperar la red bajo una orden que envía la distribuidora por la línea. Entonces, digamos que lo que harían sería, si interesa, apagar los equipos de una zona o dejarlos al 25 o dejarlos al 50, supongo que en relación a lo que necesite la red en ese momento. ¿Puede ser así o...? Sí, así es. Esto es efectivamente una limitación que pone la propia red, que da una señal a toda la red de, oye, tengo un exceso de energía solar que me puede... Esto ya no es por los huecos de tensión, el DRM es otra cosa. Tengo una sobreproducción que me puede tirar abajo la red, y entonces lo que hago es que limito a toda una parte de la red a una cierta capacidad. Sí, entonces esto se puede hacer así y se aplicará, pero insisto, a las nuevas plantas que se vayan a hacer y no a las... Vale, entonces lo que entiendo es que el hueco de tensión no es lo mismo que el control de DRM. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No, son distintos. Sí. Ah, El tema es el control de los huecos de tensión. Vale. Es decir, en lo que te decía antes, cuando hay un disparo, no te vayas, ¿vale? Y el DRM es todo lo contrario, es vete porque te estás pasando. O sea, necesito que baje la producción fotovoltaica. Pues esto es interesante porque hay mucha confusión en las redes de la gente que está debatiendo esto,
Y fíjate, ni yo mismo lo sabía, resulta que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es el control de producción sobre la carga en la red y la otra es cómo levantar si hay un hueco de tensión. Pues curioso. A ver, hay algunas plantas. Nosotros además de comercializar energía y de tener clientes con paneles y sin paneles, tenemos una actividad que es la de representación. Tenemos pues más de 700 plantas, pequeñas plantas solares fotovoltaicas que llevan su energía al mercado y entonces nosotros hacemos de broker, de mayoristas, para llevar esa energía. Y entonces, bueno, en esa actividad de plantas, que ya digo, suele ser de 100 kilovatios, hay alguna más grande, pero suele ser de 100 kilovatios, algunas, las más grandes, ya están sometidas a esto, que son limitaciones de red eléctrica. ¿Vale? O sea, red eléctrica ya en las plantas grandes les dice, oye, en cierto nudo hoy, por ejemplo, el nudo de Almaraz, ¿no? Que es muy típico, donde están las dos centrales nucleares, ya no me aguantan más producción la red, ¿vale? Y entonces dan una señal de, si yo quiero vender 2 megavatios solares, me dicen, no puedes, como máximo te dejo 1. Y entonces yo ya estoy utilizando ahí el DRM para decirle a esa planta, oye, no puedes producir más de 1 en esa hora porque el sistema no lo deja. Sí, se lo bajas en remoto. Sí. Y esto ya lo estamos utilizando, ya digo, en las plantas un poquito más grandes que las domésticas, es un estándar del mercado y ya se está utilizando precisamente pues eso, pues para cumplir con los requerimientos de red eléctrica de exceso de producción. Genial. ¿Y qué sistema crees tú que usarán para los huecos de red para solventar este problema? ¿Qué hardware? Esto ya está en la mayor parte de eso lo primero que hay que hacer es definir qué es un hueco soportable. Entonces se define el tiempo que dura el hueco, la profundidad del hueco, es decir, cuánto cada tensión, etcétera. Y una vez que eso está definido técnicamente, se garantiza que el inversor lo aguanta. ¿Vale? Es decir, que no se desconecta cuando se produce ese hueco. Pero para pequeños productores domésticos, ¿qué hardware? Ya, pero ¿qué hardware tendríamos que poner para...? Es que está metido en la electrónica del inversor. Esto es lo que te digo. En los primeros de los últimos años ya está incorporado la protección frente a huecos. No lo sabía, vale. O sea que esto es algo que sería activarlo, ya está. Si no está activado ya. Configurar el hueco dentro del inversor. Pero ya digo que no se prevé, vamos a ver lo que hace el ministerio, que al principio no se prevé que aplique a inversores antiguos, solamente a los nuevos. ¿Vale? Esto os digo, por ejemplo, para tranquilizar a la gente. Los que ya peinamos canas, en el sector vimos esto hace años, pasó en el eólico. Los aerogeneradores, los mal llamados molinos de viento, tenían este problema, se desconectaban con los huecos de tensión. Y entonces sí que hubo una campaña para instalar retroactivamente las protecciones de huecos de tensión en los inversores que no lo tenían, ¿vale? Pero el ministerio para aquella campaña puso dinero. Es decir, que lo que hizo fue pagar, digamos, esa reconversión de los inversores antiguos para que se adaptaran a los huecos de tensión. Yo creo que el problema ahora, en mi opinión, vamos a ver, insisto, lo que dice el ministro, pero en mi opinión no es tan grave y no exigirán apuesta porque no van a exigir la protección de huecos de tensión a lo ya instalado. Sí lo exigirán de aquí en adelante. Pues genial, porque me ha quedado súper claro y ahora sí que has evitado un montón de discusiones en las redes porque... La discusión seguirá produciendo, pero bueno, por lo menos se ha aportado. No, pero es que esto es que no... Vamos, yo no lo sabía ni lo he leído tampoco. Lo que nos acabas de explicar ni lo sabía, ni lo he leído, ni lo intuía siquiera. O sea, yo pensaba que era todo una misma cosa y no, son dos asuntos diferentes los que se pueden implementar. Oye, pues genial, pues oye, muchas gracias por tu aportación y te esperamos en el futuro si tenéis alguna novedad para que nos la expliques aquí en el canal, si te apetece. Claro. Encantado, muchas gracias a vosotros. Genial, gracias. Adiós.